Bueno, en este vídeo, a partir de aquí, vamos a empezar a ver cómo son las funciones trigonométricas y también cómo se hallan las inversas de ellas, ¿vale? A través de procedimientos que ya hemos visto en vídeos anteriores. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la circunferencia egonométrica, muy pequeño, ¿vale? Como recordaréis, en la circunferencia egonométrica lo que tenemos es una circunferencia de radio 1 normalmente, en el que los ángulos se suelen medir a partir de esta semirrecta de aquí hacia el sentido antihorario sería positivo y sentido horario negativo. De tal manera que nosotros cuando medimos un cierto ángulo, ese ángulo se mide sobre una recta, esta de aquí, bueno, una semirrecta, de tal forma que la altura, si sacamos la proyección y hallamos la altura con respecto al origen de coordenadas, eso es el seno, y la distancia en horizontal nos da el coseno de ese ángulo. De tal manera que el coseno se mide en positivo hacia la derecha, partiendo desde el origen hacia la derecha, y en negativo desde el origen hacia su izquierda. El seno se mide en positivo desde el origen hacia arriba y en negativo desde el origen hacia abajo. Por tanto, si estamos con ángulos que se miden dentro del primer cuadrante, su seno y su coseno van a ser positivos. Si estamos en ángulos del segundo cuadrante, evidentemente el seno va a ser positivo y el coseno negativo. Aquí, seno positivo, coseno negativo. En el tercer cuadrante, el coseno seguirá siendo negativo, porque estamos en la mitad izquierda de la circunferencia, y el seno también será negativo porque estaremos en la mitad de abajo. Y en el cuarto cuadrante, pues será seno todavía negativo porque estamos en la mitad de abajo y coseno positivo porque estamos en la mitad de la derecha. ¿De acuerdo? Solo un concepto más que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de las inversas de las funciones es que cuando medimos un ángulo, ese ángulo en realidad se mide como el cociente entre el arco y el radio de la circunferencia sobre el que se está definiendo ese arco. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si estamos midiendo este ángulo, en el ángulo alfa, estamos barriendo un cierto arco de la circunferencia goniométrica, ese arco lo llamamos S, por ejemplo, y ese arco pues dependerá también del radio sobre el que estamos midiendo esa circunferencia. Si estamos hallando el mismo ángulo pero en una circunferencia mayor, el arco será mayor, pero también será mayor el radio. Por tanto, el cociente se va a mantener constante, siendo el mismo ángulo, ¿vale? Porque la razón es la misma. Bueno, en el caso de la circunferencia egonométrica, el radio normalmente es 1. Por tanto, hablar de ángulo y hablar de arco normalmente son conceptos que se solapan cuando estamos hablando de funciones trigonométricas definiéndolas sobre la circunferencia egonométrica de radio 1. Pero es por eso, porque el radio se toma normalmente como la unidad, ¿vale? Entonces, si en algún momento nos referimos al arco de la circunferencia, indistintamente nos estamos refiriendo al ángulo, pero solo porque la circunferencia tiene radio 1, en este caso, ¿de acuerdo? Que es sobre el caso sobre el que definimos las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente y sus derivadas. Estamos hablando de la cosecante, la secante, la cotangente, etc. Bueno, es importante que a la hora de hacer la representación gráfica de la función que sea, la función trigonométrica que sea, sepamos muy bien cuáles son las razones de los ángulos de referencia. Es decir, ángulos 30, 45 y 60 grados. También 0 y 90. Solo como un repaso muy rápido, si estamos hablando del seno, pues el seno de 0 sería 0, el seno de 30 grados o de pi sextos, que es lo mismo, sería un medio, ¿verdad? Seno de 45 grados o pi cuartos sería raíz de 2 partido por 2, seno de 60 o de pi tercios sería raíz de 3 partido por 2, seno de 90 o seno de pi medios, 1. Y para el coseno, pues serían los complementarios. De tal manera que el coseno de 0 grados sería 1, el coseno de 30 grados sería un poquito más, o de pi sexto sería un poquito más, sería un poquito menos del coseno, llegaríamos hasta raíz de 3 partido por 2. En el caso del coseno, para 45 grados tendríamos raíz de 2 partido por 2, para 60 grados o pi tercios tendríamos un medio, y para 90 grados ya llegaríamos a 0, ¿vale? Bueno,
Vamos a empezar a representar la función f de x igual a seno de x. ¿Qué hacemos para ello? Pues tomamos como referencia esos valores que son conocidos o los que podemos hallar a partir de ello, que son prácticamente todos los importantes. Para el seno de 0 hemos dicho que para un ángulo de 0 grados el seno no llega a salir del origen, por tanto es 0. Seno de 0 igual a 0. Por tanto pasamos por el origen de coordenadas. Como hemos dicho, el seno de 90 grados o de pi medios, que es lo mismo, es 1. Cuando el ángulo alfa llega a 90 grados, barremos todo el primer cuadrante completo, el seno llega hasta arriba del todo. Como el radio de la circunferencia econométrica es 1, entonces pasamos por el punto pi medios 1. Seguimos barriendo y llegamos hasta 180 grados o pi. El ángulo de pi radianes o 180 grados tiene por seno 0, porque no hay altura. Por tanto, pasamos por pi 0. El siguiente punto importante sería 3 pi medios. En 3 pi medios, que estaríamos aquí, sería como 3 veces pi medios, o sea, 3 veces 90. 1, 2 y 3 veces 90 estaríamos aquí. El seno llega hasta abajo del todo, por tanto, tenemos que el seno de 3 pi medios es menos 1. Por tanto, pues sería aproximadamente por aquí. Le damos la vuelta a la circunferencia egonométrica, llegamos a los 360 grados o 2 pi radianes, vuelve a ser el mismo resultado que para 0 grados, porque son equivalentes. 0 grados y 360 grados es lo mismo, o 0 radianes y 2 pi radianes, lo mismo. Por tanto, la imagen del seno de 2pi tiene que ser 0. Hacia el lado izquierdo, lo que estaríamos consiguiendo sería empezar a dar vueltas con el ángulo alrededor de la circunferencia egonométrica, pero en sentido negativo. Si en sentido antihorario era positivo, sentido horario será negativo. Por tanto, partiendo desde aquí y moviéndonos hacia abajo, en este caso, hacia abajo, si estamos en 0, el seno de 0 hemos dicho que es 0, pero el siguiente ángulo importante, menos pi medios, tendríamos que el seno sería menos 1, ¿verdad? Pues entonces seno de pi medios, perdón, de menos pi medios, menos 1, por aquí aproximadamente. Seguimos dando vueltas hacia atrás. El siguiente ángulo extremo que tenemos sería menos pi o menos 180 grados, cuyo seno, como no tiene altura, va a ser 0. El siguiente sería menos 3 pi medios, es decir, menos 3 veces 90 grados, 1, 2 y 3 veces. El seno llega hasta arriba del todo, por tanto sería 1. Aproximadamente por aquí. Y le terminamos de dar la vuelta hacia atrás, llegamos hasta menos 2pi, que tenemos el mismo resultado que en 0 o en 2pi porque son equivalentes. Bien, pues en este punto, ahora lo que vamos a hacer es, con un poco de cuidado, ir uniendo los puntos, teniendo en cuenta, también podríamos tener en cuenta más puntos, pero con esto ya es más que suficiente para darnos cuenta del carácter circular o sinusoidal que tiene esta función. A ver. Bien, si os fijáis, como al darle una vuelta completa empezamos a obtener ángulos fuera del rango 0,2pi, pero que son equivalentes a otros ángulos que ya están dentro de ese margen, del de 0,2pi, como nos ha pasado al darle la vuelta pero hacia atrás, entonces como resultado siempre vamos a obtener las mismas imágenes que el ángulo de la primera vuelta equivalente. En términos de gráfica, ¿esto qué significa? Bueno, pues que el comportamiento que vemos entre 0 y 2pi va a ser el mismo independientemente de la vuelta en la que estemos. Por eso encontramos la misma gráfica entre menos 2pi y 0.
Y esta forma se va a repetir infinitamente hacia su derecha y hacia su izquierda, ¿vale? Pongo puntos suspensivos por aquí para haceros ver que este patrón lo vamos a tener con una periodicidad infinita hacia los dos lados, por supuesto, porque, como hemos dicho, los ángulos fuera de la primera vuelta siempre tienen un equivalente en la primera vuelta y por tanto las imágenes van a coincidir. Bueno, por tanto lo que tenemos es una función periódica, ¿de acuerdo? Y tiene esta forma de aquí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si quisiéramos hallar la función inversa de la función seno, tenemos que recordar una propiedad muy importante que tiene que cumplir la función para poder hallar su inversa. Tenía que cumplir una propiedad que se llamaba propiedad inyectiva. No sé si os acordaréis de lo que significa eso. Si no, volved hacia atrás, hacia uno de los vídeos explicativos que hemos hecho antes, el vídeo relativo a las funciones inversas, y podréis repasar este concepto, ¿vale? En las funciones que cumplen la propiedad inyectiva, lo que ocurre es que para un cierto valor de la imagen, un valor cualquiera, por ejemplo esta altura, solamente existe un valor de x que nos lleva a ella. En este caso, este de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que para este valor de la imagen también hay otra x que llega a esa altura. Y también hay otra por aquí, y también hay otra por aquí, hay infinitas x. Por tanto, esta función, la función seno, por el hecho de ser periódica, así como va a pasar con la función coseno, no va a cumplir la propiedad inyectiva en todo su dominio de definición, que sería todo R en principio, ¿verdad? Mientras que su imagen va desde -1 hasta 1. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para poder hallar la función inversa nos debemos restringir a un tramo concreto de la definición de la función, de la gráfica, en el que no haya en el que no haya ni una sola imagen a la cual se pueda llegar a través de dos puntos diferentes del dominio de definición. Entonces tenemos que elegir muy bien el tramo. ¿Podríamos elegir el tramo desde 0 a 2pi? Bueno, pues si os fijáis no podríamos, porque para un cierto valor de y, por ejemplo este de aquí, tenemos dos valores de x que nos llevan a él. Por tanto, desde 0 a 2pi no es posible. Sin embargo, si os fijáis, podríamos coger, por ejemplo, el intervalo que va desde -2pi hasta 2pi. Porque en este intervalo de aquí, la función es estrictamente creciente. Si hubiésemos cogido el intervalo que va desde pi medios hasta 3 pi medios, también nos valdría, porque es estrictamente decreciente. Lo que pasa es que es más fácil trabajar con los intervalos que son más centrales, ¿verdad? Entonces ese es el intervalo que nosotros vamos a tomar como referencia, el intervalo que va desde -pi medios hasta pi medios. Porque en este intervalo no existe ni un solo valor de la imagen de la función seno para el cual haya dos puntos del dominio de definición que nos lleven a esa misma imagen. Porque la función, como hemos dicho, en este caso es estrictamente creciente. Bueno, pues ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos el intervalo de referencia en el cual la función cumple la propiedad inyectiva, podemos hallar su función inversa. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues había dos maneras, analítica y gráficamente, ¿verdad? Analíticamente lo que hacíamos era, partiendo de la función original, igual a seno de x, tratábamos de llegar a despejar la variable independiente en función de la dependiente, es decir, le dábamos la vuelta a la función. ¿Cómo lo podemos hacer en este caso? Bueno, pues si y es igual al seno de x, entonces x tiene que ser el arco cuyo seno vale y. Es decir, el ángulo, arco o ángulo, porque en este caso la circunferencia econométrica tiene radio 1, cuyo seno vale y. Si yo sé que el seno del ángulo x vale y, pues entonces x tiene que ser el ángulo cuyo seno vale y. ¿Verdad que sí? Bueno, pues así definimos la función inversa. Lo que pasa es que a la hora de definirla sobre la misma gráfica, lo definimos como y igual al arco cuyo seno vale x, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Si tenéis más curiosidad sobre cómo hemos pasado de aquí a aquí, que es sencillamente porque lo necesitamos para poder dibujarlo en la gráfica, de nuevo os invito a volver a ver el vídeo de las funciones inversas, ¿vale? Ahí le damos un poquito más de énfasis a por qué podemos hacer estos pasos de aquí. Bueno, entonces, analíticamente ya sabemos que la función pues será el arco cuyo seno vale y, el arco o definido sobre la misma gráfica, y igual al arco cuyo seno vale x.
Esto es la función, perdón, esto es la gráfica en la que representamos en vertical de nuevo y en horizontal de nuevo x. Bueno, vamos a representar de nuevo la función seno, pero en el intervalo donde es inyectivo y que ha sido elegido entre menos pi medio y pi medios sobre esta gráfica. Como vimos antes, pasaba por el punto menos pi medios, menos 1, menos pi medios, menos 1, pasaba también por el origen y pasaba por el punto pi medios 1. Pi medios 1. Como vemos, tenía una cierta curva con carácter convexo al principio, luego se vuelve aproximadamente recto, porque esto trata de ser la función y igual a x, y luego se convierte aproximadamente en cóncavo, ¿verdad? Entonces, si al principio era convexo, luego se vuelve prácticamente idéntico, casi idéntico a la función y igual a x, y luego tiene un carácter más convexo, perdón, cóncavo. Esto es aproximadamente la función igual a seno de x en el intervalo donde era inyectiva, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, si os acordáis, era tomando como referencia la recta y igual a x, que pasa aproximadamente por aquí, esta es la y igual a x, lo que hacíamos era voltear la función en torno a ella, ¿verdad? Es decir, hallar su imagen especular con respecto a la recta y igual a x. Bueno, lo podríamos hacer con imaginación si es que se nos da muy bien proyectarlo mentalmente, pero si no, podemos utilizar otros argumentos de la función inversa. Como sabemos, la función seno pasa por el punto pi medios 1. Por tanto, ¿por qué punto va a pasar la función inversa? La arcoseno de x. Bueno, pues si la seno pasa por pi medios 1, la arcoseno debe pasar por 1 pi medios, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos venimos aquí y representamos la función 1 pi medios. Perdón, el punto 1 pi medios. Si pasaba la función seno por el punto 0, 0, el origen, la función inversa tiene que pasar también por el 0, 0. Y si la función seno pasaba por el punto menos pi medios menos 1, entonces la función arcoseno, por el hecho de ser inversa, debe pasar por el punto menos 1 menos pi medios. Bien, de la misma manera, entonces vamos a obtener la función arcoseno, teniendo en cuenta también, con un poco de cuidado, la curvatura. Aquí no me ha quedado muy bien dibujada, pero debemos tener en cuenta que aquí tiene un carácter cóncavo y aquí un carácter convexo, de tal manera que además sean simétricas con respecto a la línea de puntos, ¿de acuerdo? Entonces quizá podría parecer que queda más hacia adentro aquí y un poquito más hacia adentro aquí también, ¿vale?